No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Feliz Navidad, querido amigo y querida amiga. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Jesús, su nombre significa el Salvador. Tu Salvador, mi Salvador. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al hombre de sus pecados, porque la paga del pecado es muerte, porque el alma que pecare esa morirá. El Señor Jesús vino al mundo a nacer para morir por nosotros en la cruz. Solamente Cristo fue el único ser santo y sin mancha que nació sabiendo Él el día que iba a morir. Qué trágico es para un ser humano que él sepa el día que tiene que morir. Esto aconteció con el Señor, porque el Señor vino a cumplir las Escrituras. Dios había prometido un poderoso Salvador, un Mesías, para toda la humanidad, para que a través del Mesías, del Salvador, el mundo fuese salvo de los pecados. Porque la paga del pecado es muerte, porque el alma que pecare esa morirá. Porque Dios ha dicho en su palabra: no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo vino al mundo a salvarnos de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, porque el alma que pecare esa morirá. Y no hay ser humano en este mundo que no haya cometido pecado. Todo ser humano necesita ser salvo. Todo ser humano necesita creer en el Salvador. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. He aquí un corderito. Y he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista indicó al Señor y le dijo a todos los seres humanos que estaban con él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo nos vino desde el cielo a predicar el Evangelio, el precioso Evangelio de salvación. Y yo te digo esta noche: ¡feliz Navidad! Navidad es el nacimiento de tu Salvador, de mi Salvador, el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Dios, desde la antigüedad, se revela al mundo. En Isaías 43, versículos 11 y 12, tú puedes leer lo que Dios dice. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Yo Jehová Dios. Fue nuestro precioso Señor Jesucristo el que anunció el precioso Evangelio. Fue nuestro precioso Señor Jesucristo que nos salvó en la cruz del Calvario. Y salvé, dice el Señor Jehová Dios Todopoderoso, e hice oír. Fue nuestro precioso Señor Jesucristo quien hizo oír su precioso Evangelio a todos los muertos espirituales que están en la tierra. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43, 11 y 12. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. En 1 Corintios 5, 19 leemos que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 1 Corintios 5, 19. Ahí estaba el Señor Jesús, el bendito Cordero, naciendo en este mundo, en un pesebre. El Señor Jesús vino al mundo a cumplir una misión específica, dar su vida por nosotros para cumplir la expiación, el perdón total de pecados. ¿Y cómo se logró esto? Pues bien,
Dios, a través de la Biblia, del libro de Génesis hasta el Apocalipsis, nos ha explicado cómo fue que entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Dios nos hace entender que no fue el propósito de Dios que el hombre muriese, sino que fue Satanás, la serpiente antigua, que logró que el pecado entrara al mundo por la desobediencia de Adán. Por eso leemos en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a ti, la muerte pasó a mí, y de ahí en adelante nosotros necesitamos ser salvos de la paga de nuestros pecados, que es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, porque el alma que pecare esa morirá. Y Dios, queriendo salvar a la humanidad, le enseña al ser humano que en él mora el pecado, que ha contraído la naturaleza pecaminosa de Adán, el primer muerto espiritual, el primero que pecó contra Dios. Y por el pecado pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y es el Señor Jesucristo que vino al mundo a nacer para venir a morir por nuestros pecados. Dios le entrega la ley al pueblo suyo Israel, para que el ser humano se entienda que es pecador, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero el ser humano no era notificado oficialmente de que era un transgresor para con Dios. Y Dios, a través de la ley, nos muestra un espejo para que nos veamos nuestra suciedad, entendamos que tenemos una incapacidad de hacer lo bueno ante Dios, de cumplir y ser buenos como Dios. Entonces Dios nos dice a través del apóstol Pablo en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley es un instrumento de Dios que nos ayuda a nosotros a entendernos pecadores, que no podemos cumplirla. Es un coayudante. Por eso también dice el libro de Romanos, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, el propósito, la finalidad de la ley es llevar al hombre a Cristo el Salvador. Cuando un ser humano dice, soy pecador, en mí no mora el bien, cometo mentiras, tengo envidia, tengo malos pensamientos, peco contra Dios. Entonces ese sentir produce que una persona sepa que necesita ser salvo y ve al Salvador naciendo en Belén de Judá. Por eso el ángel dijo, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. El Señor vino a cumplir con la expiación. Porque además del Señor mostrarle al hombre la ley para ayudarlo a entender que no la puede cumplir, bien que la ley hace bien al ser humano porque le hace ordenar su vida, pero también el propósito de la ley, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, el fin y el propósito de la ley es que el hombre entienda que es pecador y que necesita ser salvo de su condición de muerte espiritual, que ha contraído la naturaleza pecaminosa de Adán. Entonces Dios, aparte de mostrarle la ley al ser humano, para que el ser humano se viera en un espejo y entendiese que no la puede cumplir, que hay algo que no funciona dentro de él, que no es santo para con Dios y que está muerto por haber pecado, porque la paga del pecado es muerte, y porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, el ser humano necesita ser salvo, por eso que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces Dios además, a través del pueblo de Israel, les enseña a los judíos lo que es la expiación. El ritual de la expiación inventado por Dios. Todo esto es figura de lo que Cristo iba a hacer. Y eso los enseña a través de un corderito. Un animalito santo y sin defecto. Ahí está el corderito. Una víctima que debía presentar a aquel que se entendiera que había pecado contra Dios. Y él tenía que llevar ese corderito, por motivos de él, de su pecado, al sacerdote levítico. Y el sacerdote debía degollar el corderito, matarlo, sacrificarlo. Era la víctima inocente que moría en lugar del pecador. Con esto Dios estaba enseñándole a los judíos y a todos nosotros que Cristo iba a ser la víctima, el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. ¿Cómo se efectuó la gran expiación en la cruz? Se efectuó a través de alguien que nos amó, primer requisito de la expiación, que quiera morir por nosotros voluntariamente. Segundo requisito, que quiera Él morir. Y además, Él ser sin pecado, santo, inocente,
y Él ponerse por nosotros y Él morir por culpa de nuestros pecados. Él pagar la ley que dice que la paga del pecado es muerte. Y Él morir por nuestros pecados, todos nuestros pecados. Esa es la víctima de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, que nos amó de tal manera que Él quiso voluntariamente ponerse en la cruz, cargar en Él todos nuestros pecados, todos los que hemos cometido, desde que hemos nacido hasta el último pecado que cometeremos estando en vida en este mundo. Todos nuestros pecados cargados en Cristo, como bien dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros. Además, en el libro del profeta Isaías 53:6, dice lo que Dios hizo con su Hijo. Mas Jehová Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y desde la hora sexta hasta la hora novena, todos nuestros pecados fueron cargados en Cristo. Por eso se oscureció toda la tierra. Desde la hora sexta, 12 del día, hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y al final cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Cristo exclamó a su Padre a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí Cristo murió espiritualmente. Nunca Cristo había sido desamparado de su Padre por toda la eternidad. Y aquí ocurrió. Aquí Cristo murió espiritualmente. En Él se cumplió la ley que dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué murió Cristo? Porque en Él fueron cargados tus pecados, mis pecados, y Él los pagó, mis pecados y tus pecados, con su muerte en la cruz. Esa fue la expiación total. Por eso que el Señor Jesucristo, ya a punto de entregar su vida en la cruz, gritó, exclamó a gran voz: ¡consumado es! ¡Lista está la salvación tuya y mía! Ya puedes ser salvo creyendo en mí, creyendo que yo pagué todos tus pecados en la cruz. Eso es el Evangelio precioso, el Evangelio lindo. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es tu Salvador. Cree lo que Él hizo por ti para que seas salvo. ¿Cómo se hace efectivo el Evangelio en ti? ¿Cómo tú puedes ser salvo? Creyendo lo que Cristo hizo por ti, que Él murió por ti, que tú ya no puedes pagar por tus pecados porque Él los pagó por ti. En justicia, nadie paga dos veces por el mismo delito. Todos tus delitos y los míos fueron ejecutoriados en Cristo, porque todos fueron cargados nuestros delitos en el cuerpo de Cristo. Luego Cristo los pagó todos y cada uno con su muerte en la cruz. Este es el Evangelio. Ya tú no tienes que pagar por tus pecados, porque todos tus pecados ya fueron cargados y ejecutoriados en Cristo. Este es el Evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te fijas? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, nada más. La ley no sirve para salvar. Lo que sirve es que tú creas en lo que el bendito Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, vino a hacer por ti en la cruz del Calvario. La expiación completa de todos nuestros pecados. Cristo es la expiación, la víctima inocente de Jehová. Él murió por ti porque te amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Evangelio para que no te pierdas y tengas vida eterna. Yo te digo en esta noche buena, ¡feliz Navidad! ¡Feliz nacimiento de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús! Cree en el Evangelio para que seas salvo. Arrepiéntete de tu naturaleza pecaminosa. Entiéndete que eres falto para con Dios, que no puedes agradar a Dios. Duélete en tu corazón. Eso es el arrepentimiento exigido por Cristo. Cristo, nuestro bendito Señor, el bebito que vino del mundo santo e inocente a nacer y ser el cordero para la expiación tuya. Él comenzó a exigirte a ti y a mí, a todo ser humano, iniciando su ministerio a los 30 años, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete, entiéndete que en ti no mora el bien, que en ti ha entrado el pecado, que eres pecador. Y al mismo tiempo, cree en el Evangelio para que seas salvo. Recuerda, Cristo dijo, consumado es, está lista la salvación.
¿Cómo se hace efectiva en ti? Cuando tú crees. Dios te bendiga. Feliz Navidad.